¿Qué les pasará? Salvoconductos de opositores en Embajada de Argentina dependen de la diplomacia. Siguen cayendo. Detienen a otros 4 miembros del Tren de Aragua en frontera. Camino a Venezuela. Policía de España confirma detención de Rebeca García y su hermano. Amigos de Impacto Venezuela, los saluda Yasmín Velasco y de inmediato comenzamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 14 de mayo. Las tensas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Venezuela pudiera ser el motivo de la demora de los salvoconductos para los 6 dirigentes opositores que se mantienen refugiados en la embajada desde hace más de 50 días. Una medida que les permitiría salir del país, un hecho con pocos precedentes. Joan Álvarez con la noticia. A casi 2 meses de que los 6 opositores lograran refugiarse en la Embajada de Argentina en Caracas tras órdenes de captura libradas por el gobierno de Nicolás Maduro, parece ser que las tensas relaciones diplomáticas entre ambas naciones pudiera estar prelando para que no se hayan concedido aún los salvoconductos respectivos. Veamos a continuación la explicación del abogado Perkins Rocha sobre el estatus de esta condición. Es evidente que en este caso entre el Estado argentino, que tiene un perfil, digamos, político, doctrinal, absolutamente distinto al que tiene el régimen del señor Nicolás Maduro, es lógico que esas fricciones tengan efectos en la viabilidad o en la agilidad del trámite que estamos llevando a cabo. El reconocido abogado de la organización 20 Venezuela de María Corina Machado destacó la ironía con la que se le ha negado el salvoconducto a los dirigentes opositores, puesto que fue en la misma ciudad de Caracas, pero en el año 54, cuando se firmó el convenio internacional que estableció las normas complementarias en materia de asilo diplomático, otro acuerdo internacional vinculante a los derechos humanos, presuntamente violado por el gobierno de Nicolás Maduro. Siempre en casos políticos, porque, repito, el asilo diplomático obra por la naturaleza política de los hechos que envuelven la persecución contra unos individuos, siempre tiene matices dependiendo del grado de vinculación y de relaciones estables que pueda haber entre el Estado asilante y el Estado que presta el asilo. Los 5 dirigentes de 20 Venezuela y un miembro de la primera delegación negociadora de la oposición en Noruega del año 2019 pudieran ser utilizados como ficha de intercambio según representantes de las fuerzas que integran a la plataforma unitaria, tomando en cuenta que ya en el pasado el gobierno ha implementado esta estrategia para lograr libertad de algunos de sus funcionarios o el levantamiento de sanciones. No podemos dejar de pensar que lo estén utilizando como una pieza para cualquier tipo de negociación más adelante. En otros casos nunca ha llegado un salvoconducto, solo sucedió cuando los que estaban en la Embajada de Chile, los del Tribunal Supremo de Justicia electos por la Asamblea Nacional. De resto, el caso de salvoconductos en Venezuela se ha cumplido muy poco. ¿Pudieran quedar ahí detenidos prácticamente? Pudieran quedar detenidos hasta que recuperemos la libertad y la democracia en este país. Si bien de manera explícita el madurismo aún no ha emitido alguna opinión al respecto, las relaciones bilaterales entre Venezuela y Argentina no están en su mejor momento, en tanto el presidente Javier Milei ha descalificado constantemente a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar información en nuestro panorama nacional. Mientras Venezuela espera la extradición de 2 líderes del Tren de Aragua capturados en Colombia, siguen cayendo más miembros del grupo criminal. Recientemente en frontera capturaron a 4 integrantes de la banda dedicados a la fabricación de explosivos, tráfico de drogas y homicidios selectivos en los patios. Veamos la información que nos tiene Marine Glot. Amigos de Impacto Venezuela, alias Toño y alias Escobar estaban solicitados por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia del área metropolitana de Caracas, mientras se ejecuta la extradición de estos 2 líderes del Tren de Aragua capturados hace algunos días en Colombia. Permanecen recluidos en cárceles en Bogotá. De los individuos conocidos como Carlos Ramón Escobar García, alias Escobar, y de Juan Antonio Gil, alias Toño, quienes fueron retenidos días anteriores por parte de la DIJÍN y se encuentran recluidos en las instalaciones o en las salas de captura de nuestra institución. Hacen parte del Tren de Aragua
y han sido notificada su orden de captura con fines de extradición. Al otro lado de Colombia, en frontera con Venezuela, la policía de Cúcuta capturó a otros 4 miembros del Tren de Aragua que cobraban hasta $300 por extorsión a comerciantes. Este grupo criminal sigue haciendo de las suyas en el cordón limítrofe, según indican los cuerpos de seguridad del vecino país, mientras que las autoridades venezolanas sostienen que la banda es más un mito que una realidad. Que se autodenominaban como Tren de Aragua. Hay que recordar que este tipo de delincuencia utiliza esos nombres de esas estructuras para generar zozobra y temor entre los habitantes. Dentro de esa captura se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver, una granada de fragmentación y 80 dosis de cocaína y 100 de base de coca. ¿Esas personas de qué nacionalidad eran? Los 4 ciudadanos son de nacionalidad venezolana. Entre tanto, en la frontera colombo-venezolana, en lo que va de año, por lo menos 30 miembros de la banda Tren de Aragua han sido capturados por fuerzas policiales de Colombia. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Durante el Seminario Regional del Caribe, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Venezuela han afectado firmemente la economía nacional. Bueno, el impacto que ha tenido el bloqueo sobre Venezuela. En 5 años las pérdidas representaron 232.000 millones de dólares en el Producto Interno de Venezuela. Y el impacto global ha sido de 642.000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto y en la economía en general. Lo que se ha aplicado es un conjunto de torturas al cuerpo económico de Venezuela. Frente a este tema, consultamos al economista venezolano Alejandro Castro, quien considera que para entender realmente el planteamiento de la vicepresidenta ejecutiva de la República, hay que conocer el contexto en el cual ocurrieron los hechos de las sanciones. Venezuela vivió desde 2014 hasta el año 2020 un proceso de depresión económica donde su economía se redujo en cerca de 3/4 partes. Y entre 2014 y 2017, en esos años, pues Venezuela todavía no había tenido sanciones a su industria petrolera ni al Banco Central de Venezuela. Y en esos años ya había un proceso de crecimiento. Agregó además que debido a las sanciones, Venezuela no pudo comercializar el crudo en los mercados naturales como son Estados Unidos o Europa y tuvo que migrar a China y a la India, eso sí, con precios más bajos. Pese a esto, Castro considera que ciertamente las sanciones afectaron a la economía venezolana, pero reconoce que la industria petrolera venía presentando algunas fallas con anterioridad. Aceleró lo que fue el proceso de deterioro de la industria petrolera, que ya venía en franco declive su producción y que originalmente había estado por encima de 3 millones de barriles de crudo al día hace ya un par de décadas atrás y que ante las sanciones ya estaba por debajo de los 2 millones de barriles de crudo al día. Sí tiene una incidencia o sí tiene un impacto importante en la situación económica actual, pero digamos que no es la causa original del por qué Venezuela ha tenido esta severa crisis económica. Recientemente, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos indicó que aunque continuarán con un régimen de restricciones, sí permitirán la comercialización del crudo venezolano en casos específicos, como es el tema de las 4 empresas norteamericanas que el pasado viernes les fue permitida la comercialización y operación en territorio nacional. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. En medio de las inundaciones de Brasil, voluntarios se han dado a la tarea de rescatar a los animales atrapados por el agua. En la zona del viejo gasómetro de Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, se instaló uno de los principales puntos de salida de lanchas y desembarque de evacuados. Nós estamos montando aquí un hospital de campaña, Estamos montando un hospital de campaña para recibir a todos los animales que necesitan salir del agua y recibir primeros auxilios. Después de aquí serán llevados a albergues temporales. Después de aquí eles son deslocados para abrigos temporarios. Los animales llegan a razón de decenas por hora en brazos de voluntarios que los envuelven en mantas térmicas cuando la situación lo exige. Si llegan con algún síntoma de enfermedad contagiosa, son separados de los demás animales para derivarlos a las clínicas y hospitales.
A 10 minutos del gasómetro, un estacionamiento fue habilitado como albergue temporal, donde se les toman fotografías a los animales para tratar de dar con sus dueños. La etapa siguiente es buscar los tutores de esos animales. La etapa siguiente es buscar a los dueños de estos animales. Tenemos algunos instrumentos para eso: el sitio web, las redes sociales, Instagram. Si no encontramos a sus familias, pasaremos a una tercera etapa, que es la adopción. Nós partiremos para una tercera etapa, que es la adopción. La mayoría de los animales rescatados son perros. Algunos juegan con sus cuidadores, a los que conocieron hace pocas horas. Otros se ven muy abatidos y exhaustos tras su rescate. Las inundaciones en esta región agrícola de Brasil han dejado más de 130 muertos y más de 2 millones de personas afectadas. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: una encuesta de la firma More Consulting realizada en este mes de mayo a 1.500 personas reveló que el 70,8% de los venezolanos recurre a las redes sociales para informarse sobre temas políticos. Solo el 23,3% lo hace a través de la televisión, la radio y la prensa escrita. ¿Cómo evalúas el rol de las plataformas digitales en esta época electoral? En Instagram, Luis Gerardo nos comenta: se difunde más rápido todo, son noticias del momento en tiempo real. Sin embargo, la cuenta Gamin Arts advierte: el chavismo utiliza las redes para difundir desinformación. Hay que estar atentos. Mientras Reni Araque opina que es lo mejor que pudo llegar a Venezuela en medio del ventajismo del gobierno, pues se le acabó su opulencia con los medios. Todo lo que han hecho para dañar a la oposición se le ha revertido con las redes. Por su parte, Jesús Gómez nos dice en el canal de YouTube: las redes sociales son nuestra opción. Muchas gracias como siempre por sus opiniones. Ahora vamos a revisar información internacional que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: policía en España confirma la detención de Rebeca García y su hermano este 14 de mayo. A través de las redes sociales, el organismo de seguridad dio a conocer la información y mostró cómo los dos ciudadanos son trasladados desde una sede policial bajo custodia. Ahora, Rebeca García y su hermano Francisco deberán enfrentar una audiencia en los tribunales españoles para luego realizar la respectiva deportación a Venezuela. Francia catalogó a Venezuela como país clave en el tránsito de drogas. En un informe senatorial publicado este martes, se indica que Francia está inundada por el narcotráfico que gangrena las instituciones con incremento de la violencia exacerbada y de la corrupción, en los que Venezuela juega un papel clave, y es por ello que el gobierno francés considera que las relaciones diplomáticas con Venezuela deben condicionarse a la lucha contra el narcotráfico. Al menos 8 muertos y más de una decena de heridos en choque de bus en Florida. Según la patrulla de carreteras, el accidente ocurrió cuando un grupo de alrededor de 50 personas, descritas como trabajadores migrantes, estaba siendo transportado a una granja de sandías para trabajar. Según los informes, el propietario de la granja se encontraba en el autobús en el momento del accidente. En entretenimiento les contamos que Ana María Simón traerá su monólogo 50 a Caracas en septiembre, y también que Disney sigue apostando a los clásicos, por lo que reveló el primer adelanto de live action de Mufasa. Los detalles con Mariana Yepes. Reconocida por su amplia trayectoria cinematográfica, televisiva y radial, Ana María Simón regresa por segundo año consecutivo a nuestro país con su monólogo 50. Será el próximo 27 y 28 de septiembre cuando Ana María Simón traerá por segundo año consecutivo esta pieza, la cual a través de un monólogo se pasea por los distintos procesos emocionales que involucran a Carlota, una mujer quien ya cumplió sus 50 años, no tiene miedo a comenzar de nuevo y dejar todo atrás.
Además de Caracas, la actriz anunció que 50 llegará a otras ciudades del país, cuyos detalles anunciará próximamente. Y de noticias con el talento nacional, ahora pasamos a buenas nuevas cinematográficas, ya que Disney sigue apostando con sus clásicos. El próximo 21 de diciembre llegará a todas las taquillas mundiales Mufasa. Luego de recaudar 1.650 millones de dólares en taquillas mundiales con el live action El Rey León, Disney sigue apostando a sus clásicos y estrenará el próximo 21 de diciembre Mufasa. El largometraje se centrará en la historia del padre de Simba, su infancia y crecimiento junto a su oscuro hermano Scar. Expertos cinéfilos señalaron que Mufasa será una adaptación de la novela The Lion King: A Tale of Two Brothers. Para esta ocasión, Barry Jenkins, ganador de un premio Oscar en 2019 por Moonlight, fue el encargado de dirigir el proyecto junto a Jess Nathanson como guionista. Y con noticias que involucran a las tablas artísticas nacionales y al gremio cinematográfico, ponemos punto y final a esta sección de entretenimiento. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. La ley de pensiones en los bolsillos de las ya deterioradas empresas. Así refleja esta situación el ilustrador Fernando Pinilla en nuestra caricatura del día, con la que llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos y no olviden que para estar bien informados deben seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta mañana.